¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Qué bueno es que nuevamente nos podamos juntar en esta tarde de reunión de oración para poder compartir la palabra de Dios. Seguimos en esta etapa de cuarentena, aislados, pero no por eso no tener la palabra de Dios. Qué bueno es que el Señor proveyó de estos instrumentos para poder seguir estando al contacto de su palabra y en compartirla con todos nosotros. Hoy lo estoy yo viendo a cada uno de ustedes. Por allá veo algunos que están tomando mate, otros están comiendo alguna que otra torta frita, aquel que está en aquel costado está con un pedazo de torta. Me están dando ganas de ir a verlos a cada uno de ustedes para participar de este ágape con cada uno de ustedes y poder compartirlos. Dicho eso, también extraño el poder estar en contacto y poder abrazarnos, pero qué bueno es que podernos seguir teniendo esta relación a través de esta posibilidad que tenemos a través de los videos. Quería compartir con ustedes brevemente en esta tarde el pasaje que encontramos en la palabra de Dios, allí en 2 Reyes capítulo 2, donde nos narra la historia de Eliseo y Elías, en el momento en que Elías está siendo llamado para partir a la presencia de Dios y Eliseo le pide una doble porción de su espíritu. Quería compartir con ustedes este tema. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas y más aún en este tiempo. Y esto no solamente incluye una doble porción de su espíritu, sino que una porción ilimitada para cada uno de nosotros. Leemos entonces en 2 Reyes capítulo 2, desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosas difíciles has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho de esa forma, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Hasta acá nomás por el momento con la lectura de la palabra de Dios. No hubo antes un profeta usado tanto por Dios como Elías. Elías resucitó a un muerto, pidió fuego del cielo, paró la lluvia y luego pidió también para que vuelva a caer la lluvia. Así que los israelitas jamás pensaron ver a otro profeta como Elías, hasta que llegó Eliseo. Y es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Estoy estudiando, estoy leyendo en los devocionales sobre la vida de Eliseo y me pareció muy bueno poder compartir y sacar algunas pequeñas enseñanzas de este pasaje. Lo primero que llama la atención es que tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestro lugar de seguridad y de confianza
y avanzar hacia nuestra posición en el campo de batalla, avanzar hacia nuestra posición en la tarea que Dios puso en nuestras manos, avanzar en el trabajo en nuestros ministerios. Elías venía con Eliseo de Gilgal, y así que si genuinamente deseamos recibir esta doble porción de las bendiciones, el primer paso a seguir es salir de nuestro Gilgal. El Gilgal tal vez representa una zona de confort, una zona de seguridad de nuestras vidas. Así que Dios nos ha llamado a que abandonemos esas formas, ese lugar de seguridad, ese lugar de confort. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la tarea que Él puso en nuestras manos, para que podamos desarrollar los dones que Él nos dio, para que podamos cumplir el ministerio que nos designó a cada uno de nosotros. Tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo, es una tarea encomendada a todos y cada uno de nosotros. La causa de que muchos se sientan cómodos y no quieran abandonar Gilgal es el temor a fracasar. Y yo cómo voy a hablar, yo no entiendo, yo qué voy a decir, qué no voy a decir. Pero en la palabra de Dios, en 2 Timoteo queda bien aclarado cuando dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa fortaleza que proviene del Señor está prometida para cada uno de nosotros. Después de todo, como nos dice la palabra allí en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el camino de la doble bendición o de la doble porción comienza dejando Gilgal, dejando esa seguridad de confort. El segundo paso que tenemos que hacer es acercarnos cada vez más a Dios, a su palabra, a la oración y al congregarnos. En el versículo 2, Eliseo le dije, vive Jehová y vive por tu alma que no te dejaré. Entonces dice la palabra que descendieron los dos a Betel. Betel significa casa de Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que como fieles creyentes tenemos que buscar a Dios en todo momento. Como fieles creyentes tenemos que buscar intensamente acercarnos al trono de la gracia. Tenemos que buscar llegar a la presencia de Dios. Porque esto consiste en mucho más en que asistir a la congregación o a participar de eventos. Acercarnos a Dios es estudiar su palabra, es meditar en ella. Acercarnos a Dios es no ser simplemente oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra en todo lo que hagamos y decimos. Ahora, tenemos que también que superar las adversidades y los obstáculos que se nos presentan en nuestra vida. Tenemos que tratar de separarnos de donde Dios nos pide que habitemos. Nos encontramos acá al profeta, a Elías y a Eliseo, a la orilla del Jordán. El Jordán siempre había sido un río que separó al pueblo de Dios de la tierra prometida. Así que podemos decir que el Jordán es como una representación de lo que el pueblo de Dios tuvo que dejar, tuvo que sortear, tuvo que superar. Es una representación de un obstáculo o una adversidad que tenemos que superar para ir creciendo en las cosas de Dios. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Existe un Jordán alegórico que tenemos que cruzar en obediencia a Dios? ¿Existe un Jordán en donde nosotros tengamos que experimentar el cuidado y la protección de Dios para superar todo tipo de conflictos, de trabas? La mayoría de nosotros seguramente diríamos que sí. Y encontraremos que tenemos que hacer frente a este Jordán para superarlo. El enemigo de nuestras almas tiene un gran arsenal a su disposición para evitar que usemos este motivo, esta intención de cruzar el Jordán. Tiene las armas del desánimo, tiene las armas del conformismo, tiene las armas de la apatía, tiene las armas de la falta de deseo, tiene las armas del no compromiso. Y podríamos seguir agregando muchas más cosas en este tiempo. Y estas cosas forman un obstáculo para que no logremos recibir todas las bendiciones de Dios que desea derramar sobre cada uno de nosotros. Son unos obstáculos que, al igual que lo que había sido el río Jordán para el pueblo de Dios, nos separan
de un lugar o un nivel espiritual donde vos y yo debemos estar. Pero para poder superar estas cosas tenemos que hacer lo que hizo Eliseo a lo largo de todos estos acontecimientos. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo que él fuera una persona tan diferente a los demás? Primero, tenés que mantenerte cerca. En el versículo 7 encontramos que estaban todos los de la escuela de los profetas que se contentaron con seguir de lejos a Elías, pero Eliseo lo siguió de cerca. Y esto marcó la diferencia entre Elías y el resto de los profetas. Muchas de las personas se contentan con estar cerca de las cosas de Dios. Muchos se contentan con decir, bueno, escucho la palabra. Eliseo permaneció cerca del fuego. Quienes caminamos o que caminan en intimidad con Dios experimentan lo sobrenatural que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Vos querés experimentar lo mismo? Tenés que estar cerca de Dios. Otra de las cosas que tenía que hacía la diferencia Eliseo, tenés que ir siempre un poco más lejos. En el versículo, los versículos que hemos leído se mencionan muchas veces que dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, así como estuvo al lado de él en Betel, en Jordán, en Gilgal, en todos los lugares, Eliseo siempre estuvo cerca de Elías. Así que podemos ver al viejo profeta Elías y al joven Eliseo, que en donde iba Elías estaba Eliseo, siempre un paso atrás de él. Los otros profetas trataron de desanimarlo, trataron de decirle, ¿no te das cuenta que se te está yendo tu líder? Y Elías trató de disuadirlos para que se quedaran atrás, pero Eliseo no le hizo caso. Siempre él quiso estar al lado del profeta de Dios. La doble porción que el Señor da no es barata y tiene un gran precio. El poder de Dios tiene un gran precio. Así que vos y yo tenemos que hacer un esfuerzo adicional y caminar un poco más lejos que los demás. Otro de los puntos interesantes, tenemos que querer siempre un poco más. Después de que todo el esfuerzo que Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quería para él, para que él se lo pudiera otorgar? Eliseo no se conformó con pedir algo fácil o con pedir algo sencillo, sino que le pidió algo que le costaría mucho para su vida. Algunas personas quieren recibir de parte de Dios algunas cosas y las quieren conseguir en forma rápida y sin que esto demande ningún tipo de esfuerzo o ningún tipo de responsabilidades para su vida. Pero no están dispuestas a pagar el costo ni a trabajar por ellas. Por eso Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido. Pero acá tenemos un concepto importante. Cuando Eliseo pide la doble porción, cuando se le solicitó esto a Elías, no significa que Elías quería ser el sucesor en el ministerio, que Eliseo quería ser el sucesor en el ministerio de Elías simplemente, porque con anterioridad Elías ya le había tirado el manto sobre Eliseo y eso le estaba marcando que él iba a ser el sucesor natural, que él sería el sucesor en su ministerio profético. El hecho de que Eliseo había pedido una doble porción del espíritu de Elías tampoco significa que él quería tener un ministerio mejor que el de Elías y más grande, aunque en realidad la Biblia, en la palabra de Dios, se nos registra que Eliseo realizó el doble de milagros de lo que hizo Elías. Acá lo que significa es que Eliseo deseaba realizar este ministerio con un poder espiritual que iba mucho más allá de sus propias capacidades, de modo que él podía ser un digno sucesor de Elías. Eliseo realmente deseaba que el poder espiritual de Elías continúe manifestándose en su vida y en el ministerio para poder darle gloria así al Señor. Al oír esta petición, Elías dijo que lo que Eliseo le pedía era algo difícil, por cuanto solamente Dios puede otorgar estas cosas, este poder espiritual.
Elías no estaba en capacidad para poder otorgarle esta doble porción. Por eso insta a Eliseo a que si él podía ver la presencia de Dios, iba a recibir estas cosas que él estaba pidiendo. Así que para Eliseo fue fácil no mirar hacia atrás porque no dejó de nada que tenía, no tenía que buscar nada hacia atrás. Todo lo que él tenía estaba por delante y era todo o nada. Y había personas que intentaban que él no siguiera este camino. Hay un proverbio que dice, o un dicho popular que dice, el que quiere celeste, que le cueste. Bueno, la bendición, esta doble porción, significa que uno tiene que estar dispuesto a ir un poco más lejos. Esto tiene que estar dispuesto hasta que este esfuerzo sobrelleva el concepto de hacer una milla extra, siempre un poco más, de esforzarnos siempre un poco más, porque lo que está en juego es la obra del Señor. Así que al final de la historia encontramos a Eliseo orando por la doble porción del Espíritu de Dios. Y hoy sabemos por qué tuvo éxito. Porque Eliseo se quedó un poco más cerca, porque Eliseo caminó un poco más lejos y porque Eliseo quería siempre un poco más que todos los demás. Que en esta tarde vos y yo podamos desear cada una de estas cosas. Te comparto brevemente los motivos de oración para poder dedicarlos a nuestro Señor. Oremos por esto, por la disposición de caminar más cerca en comunión con nuestro Dios. Oremos pidiéndole al Señor que nos dé la fortaleza para salir de nuestra zona de confort. Oremos por sanidad para Vivi Concha y para Ricardo Vargas. Oremos por los procesos de tratamiento en las enfermedades, en los tratamientos que están llevando Silvia y Carlos. Oremos por los chicos, por su salud, sus estudios, sus juegos, sus interrelaciones. Oremos por la escuela en casa. Oremos por las células de mujeres. Sabemos que están reunidas por redes. Oremos por la escuela bíblica y sus maestros, por las adaptaciones que están teniendo en este tiempo de trabajo. Oremos por los trabajos de mantenimiento y edificación en la iglesia. Oremos por el embarazo de Antonella y de Silvana. Oremos por los matrimonios jóvenes y por los otros matrimonios también. Todos estos temas, hermanos, para poder llevarlos a la presencia de Dios.